RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos en contacto con la señora Urpi Torrado, directora ejecutiva de Datum Internacional. Señora Torrado, muy buenas tardes. Gracias por este contacto con Enlace Regional. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta desaprobación que se da cuenta en esta última encuesta al presidente Pedro Castillo continúa, ¿no? Esta desaprobación es una alza sostenida que se ha iniciado desde su gobierno en estos últimos 6 meses. Si bien comenzó con una desaprobación de 41 y hoy día tiene 64, estamos viendo que ha crecido la desaprobación en 23 puntos en 6 meses. Sin embargo, a partir de diciembre es que la tendencia se dispara, ¿no? O empieza una mayor desaprobación. Es una tendencia que no solo no se ha podido detener, sino que esta es la primera encuesta donde ya vemos que la desaprobación es mayoritaria en todos los segmentos, es decir, en todas las regiones del país, en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Antes, hasta diciembre veíamos que el sur o la zona rural o el nivel E seguían siendo favorables al presidente. Hoy día todo eso se ha revertido. ¿Y a qué se debería esta tendencia, señora Torrado, después de estos escándalos que se han presentado por lo de Petroperú, estos desencuentros con la Policía Nacional? No hay credibilidad en el jefe de Estado. ¿También usted cree que haya afectado estas últimas encuestas que se han dado, que ha dado por primera vez el presidente de la República tanto a medios nacionales como extranjeros? Sí, definitivamente ha habido un efecto y lo vamos a ver. La encuesta tiene una segunda parte que sale mañana, donde hablamos solamente de las entrevistas y particularmente de la entrevista que el presidente dio a CNN. Pero como bien ha señalado, hay el tema de credibilidad, el tema de capacidad para gobernar, es decir, la rapidez en la respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, en una de las preguntas que hoy día hemos publicado, el 75% cree que el presidente debía intervenir en el enfrentamiento entre el ministro del Interior y el jefe de la policía. Entonces, esa demora en intervenir finalmente genera la sensación de que el presidente no estaría incapacitado para gobernar porque no puede tomar decisiones, ¿no? Y un tercer tema que también afecta a la imagen del presidente es que el 81% de peruanos cree que el presidente no ha sabido elegir a sus funcionarios, ¿no? O a sus ministros. Es más, en 6 meses, en muy poco tiempo, estamos ya hablando de un tercer gabinete. Entonces, este nuevo gabinete comienza con una imagen, con un clima de bastante desconfianza, porque claro, la población de alguna manera está ya un poco renuente, un poco incrédula, un ¿no? poco incrédula, ¿no? sobre este nuevo gabinete o sobre el tipo de personas que el presidente está eligiendo. Sí, porque, señora Torrado, porque mire, viendo esta encuesta que se publica, las regiones, por ejemplo, centro y sur, donde el presidente Pedro Castillo había recibido un respaldo determinante en la segunda vuelta, hoy también se ve una subida en su desaprobación. Efectivamente, como te decía, no solamente es una subida en la desaprobación, sino que ya se habría invertido, es decir, hoy día es mayor la desaprobación que la aprobación. Entonces, estamos hablando de una desaprobación por encima del 50%, o sea, ya hablamos de mayorías en todas las regiones, con diferencias importantes. Por ejemplo, Lima tiene 76%, el norte el 62%, mucho más que el sur, que tiene 54%, o el centro 52%, pero aún así, como te decía, hay esta percepción mayoritaria negativa hacia la gestión que viene desarrollando el presidente de la República. Y ahora, esto no se había, no se había dado antes en nuestro país, que a pocos meses de gobierno haya tantos ministros cuestionados y cambiados. En estos, por ejemplo, en estos 6 meses de gobierno ya haya 3 cambios de gabinete. Y al parecer, ahora escuchando algunas reacciones de algunos políticos, están diciendo que este premier no va a durar ni 15 días. Entonces es una tendencia que al parecer va a seguir.
eso no tenemos una bola de cristal, no hay forma de saber si eso va a seguir. Digamos, hasta el momento lo que vemos en los datos es que hay una tendencia que no solo no se ha logrado detener, sino que incluso esta encuesta no llega a cubrir completamente la crisis del gabinete. Nosotros hemos terminado el trabajo de campo antes de la renuncia de la ministra Mirta Vázquez, por lo tanto, eso podría significar una mayor caída también de la popularidad, pero claro, dependerá de cuál va a ser, de la presentación que tenga este nuevo gabinete frente al Congreso, de las decisiones, o si hay un cambio en el rumbo de cómo se venían haciendo las cosas. Y eso solamente lo veremos o lo sabremos en los próximos días. Y también hay una decepción, al parecer, en los que votaron por Pedro Castillo en cuanto a las afirmaciones que él hace en decir que él está aprendiendo como presidente de la República, porque siempre él en cada entrevista o en cada presentación al público él dice que él hace lo que el pueblo hace, pero al parecer no es así, porque ya hay un descontento que se va notando, bueno, como evidencia en este último sondeo. Efectivamente, hay un descontento que hay que atender, si bien, digamos, se podría decir que todavía hemos tenido presidentes que han tenido niveles más bajos de popularidad, es cierto, pero aún así hay un descontento social que de repente no se ha registrado a esta magnitud en gobiernos anteriores. Es decir, en otros momentos había de repente descontento con el presidente, pero había crecimiento económico, entonces eso de alguna manera atenuaba el descontento en la parte política. Hoy día el tema económico y el tema de seguridad ciudadana son temas que pesan muy fuerte en la población, en el día a día del ciudadano. Entonces eso se suma y genera, pues, digamos, mayor, no solo mayor descontento, sino menor, capacidad de aceptar o de esperar a que hayan resultados, ¿no? O sea, hay más impaciencia, más necesidad de tener resultados concretos en un plazo más corto. Esto se evidencia, señora Torrado, también a nivel de los sectores socioeconómicos, ¿no? Los sectores A, B, D y sobre todo en el nivel E, donde él tenía mayor apoyo. Efectivamente, en los niveles socioeconómicos vemos el mismo fenómeno que en las regiones, es decir, se ha volteado totalmente el apoyo, ha perdido el apoyo en todos los sectores, incluso en el nivel E, incluso en las zonas rurales. Sigue siendo el nivel AB el más crítico, o sea, el 81% de desaprobación en los niveles altos versus 51%, pero es la misma tendencia, ¿no? A una mayoría que desaprueba la gestión presidencial. Y la situación también no es muy buena en lo que se respecta, por ejemplo, a nivel de el poder legislativo. No hay una aprobación que se dé en la propia presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba. Efectivamente, la presidenta del Congreso, que vendría a ser como la contraparte política, ¿no? O quien representa al otro poder del Estado, también tiene el Congreso tiene una imagen negativa y su presidenta también está desaprobada, tiene 57% de desaprobación. Digamos que es algo menor, o sea, 57% de desaprobación la presidenta del Congreso versus el 64% de desaprobación del presidente Castillo. Sin embargo, ella tiene un poco menos de popularidad o un poco menos de aprobación, ¿no? 25% de la presidenta del Congreso versus el 29% del presidente. En otras palabras, estamos hablando de un desgaste en la política peruana bastante fuerte, y que esto ya sabemos que no es de ahora, no es de este gobierno, no es de este Congreso. Este es un desgaste hacia la clase política que viene ya desde antes y que no ha podido ser revertido, y que al contrario, ¿no? sigue empeorando la imagen que tiene la población. Pero es también por las actuaciones de los mismos parlamentarios, ¿no? Porque no han querido revertir esta imagen, porque como usted dice, esto viene pues de muchos años atrás. El Congreso nunca ha tenido una aprobación del pueblo, pero al contrario, se ha ido empeorando cada año. Sí, por supuesto, ¿no? Hay un montón de... O sea,
inicia un nuevo Congreso y algunas de las, a pesar de que cambian las personas, algunas de las respuestas siguen siendo las mismas. O sea, la percepción de que hay aprovechamiento del cargo. El día de ayer, que digamos, el tema de la SUNEDU, ¿no? Entonces, independientemente de, digamos, sin ningún tipo de juicio de si estuvo bien o mal, el momento político no era el adecuado, ¿no? Entonces se presta para suspicacias y para que la población no se sienta representada por el Congreso. Ahora, también la ex premier, la señora Mirta Vázquez, no ha tenido un respaldo, ¿no? Pese a que se decía que se buscaba a una persona que haga un consenso en la población, pero su nivel de aprobación que deja cuando deja el cargo es 58%. Sí, en realidad el único ministro que tenía una mejor aprobación sin ser excelente, digamos, era el ministro de Economía, Pedro Franklin, que tenía 31% de aprobación, y ese 31% incluso estaba por encima ligeramente que la aprobación que tiene el presidente. Pero después, en realidad, ninguno de los ministros no solo no logró tener una popularidad aceptable, sino que además los niveles de conocimiento. En el caso de la ex ministra Mirta Vázquez, tenía 19% de gente que no la conocía o que no sabía y por eso no la evaluaba. Y esto vemos que es una constante también en todos los ministros, ¿no? Es decir, que no ha habido un trabajo. Y señora Torrado, en el caso, por ejemplo, del ministro de Salud, que ahora, bueno, hemos escuchado al presidente Pedro Castillo de decir que una de las mejores gestiones es lo que está haciendo en el sector salud por las vacunaciones. Entonces se pensaba que el propio ministro Ceballos iba a tener una mejor posición en cuanto a las encuestas. Efectivamente, en esta encuesta no hemos medido el ministro de Salud, pero en encuestas anteriores, como te decía, había más o menos la misma tendencia. Sin embargo, cuando hemos preguntado cuál es el mayor logro del gobierno actual, efectivamente hay una asociación del tema de vacunación con digamos, con uno de los aspectos positivos o como un logro del gobierno actual. Bien, y mañana ustedes están publicando ya la segunda parte de esta encuesta que se va a referir específicamente a ver cuáles son los resultados después de estas entrevistas, sobre todo esta última entrevista a nivel internacional. Precisamente hoy escuchábamos al ex secretario general del despacho presidencial, Carlos Jaico, que ha dicho que el presidente no quiere dar ya entrevistas a nadie luego de este desastre dado con la CNN, lo ha dicho así literalmente. Es ya cuestión también de parte del equipo de trabajo que tiene que tener el presidente para asesorar cómo llegar, dar los mensajes necesarios, ¿no? Porque así nomás uno no se va a presentar pues a una entrevista sobre todo de carácter internacional. Efectivamente tiene que haber un media training, pero lo que no puede suceder es que el presidente deje de responder entrevistas. En realidad, en nuestra encuesta anterior, uno de los temas importantes que salía era que la población reclamaba transparencia, y transparencia implica hablar a la prensa, implica explicar, implica presencia, y es lo que la gente no ha estado viendo, ¿no? Incluso el aceptar no solamente algunas entrevistas puntuales, sino más entrevistas a todo tipo de periodistas. Eso sigue siendo un clamor, ¿no? Entonces la solución no es esconder al presidente, sino es probablemente darle el entrenamiento que corresponda, pero sí tendría que seguir, digamos, respondiendo entrevistas, que es lo que la gente pide. Bueno, vamos a esperar de repente medio año más para una nueva entrevista. Muchas gracias, señora Urpi Torrado. Vamos a estar atentos a esta segunda parte de esta interesante encuesta. Muy amable, muchas gracias siempre por su amabilidad aquí en Enlace Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.